Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con Karen Rivera, con Romancín Rodríguez. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y con mucha información iniciamos justo con un tema que es de los temas importantes, candentes para reflexionar y además urgentes en México y en otras partes del mundo. Así es, Laura, migración. ¿Cuáles son estos planteamientos que hacen algunos investigadores preocupados por el tema de la migración en México y en Centroamérica y también en Estados Unidos? Se los vamos a comentar en unos minutos. También es el Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a hablar de qué tan funcionales son las leyes mexicanas para proteger nuestros ecosistemas. Así es, por lo pronto nos vamos justamente con este tema, la migración. Es un tema no solamente de la región, no solamente de México, es el tema de hoy de la humanidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en todas las regiones? Tiene que ver con violencia, tiene que ver con deforestación, tiene que ver también con cambio climático, con poca agua, crimen organizado. Los factores son muchos. Con aranceles. Aranceles, hoy es un día a propósito de ello. Pero una cosa interesante, en esta ocasión, en este año, en lo que va de este actual gobierno, ha aumentado el número de deportaciones de inmigrantes desde México hacia otros lugares. De manera particular, los regresan a Centroamérica y Cuba. En mayo de este año, México deportó a más de 15,000 centroamericanos, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración. En el 2018, la cifra alcanzó los más de 110,000, de los cuales 86,000 fueron menores de edad. Números que muestran un panorama del papel que tiene el país en materia de movilidad humana. Preocupados por este contexto, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Casa de la Universidad de California en México y América Sin Muros realizaron un taller internacional multidisciplinario en el que un grupo de expertos evaluó la crisis migratoria en América. Se llegó a la conclusión claramente de que es una situación que requiere un enfoque global y hay que construir una solución entre varios países. No basta con que haya voluntad de uno u otro país, sino si es un problema regional que hay que atender de una manera amplia, digámoslo así, con una perspectiva y visión amplia. Eso implica que los gobiernos, tanto de Estados Unidos, de México, como de Honduras, El Salvador y Guatemala, nos pongamos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo. Es una cuestión de migración, de movilidad humana, pero también es algo que tiene que responder tanto a la oferta de trabajadores como a la demanda. El problema principal es que los Estados Unidos desde siempre ha decidido que la cuestión migratoria es una cuestión de soberanía nacional y por lo tanto no está abierto a tratados con otros países. En México más o menos se habla de que hay 500,000 personas al año que pasan de alguna manera por el país y los registros de las personas que realmente se regularizan y se quedan pues siguen siendo una cifra bastante baja comparado con otros países. Muy poca gente solicita asilo, el estatus de la condición de refugiado en México y es un área que podría fortalecer mucho el gobierno. Entre las propuestas a las que llegaron los especialistas de este taller se encuentra la de construir una política de recepción de migrantes que involucre derechos como el de identidad, salud, trabajo y educación. Creo que la propuesta más ambiciosa fue una propuesta en realidad de sacar a migración de gobernación, de crear una organización, no necesariamente una secretaría, podría ser un consejo nacional, pero sacarlo de gobernación donde forzosamente se securitiza la migración a una organización intersectorial que podría ver toda la gama de cuestiones con la migración, incluyendo población, vivienda, trabajo, dónde van a ir, cómo van a ir, etc. Bueno, ahí hay planteamientos diversos. Está esta propuesta que acabamos de escuchar que
suena a lo mejor de pronto muy radical. Sin embargo, yo creo que hay que considerar diferentes puntos de vista para afrontar este asunto que no es nada fácil porque tiene demasiadas aristas. Es interesante observar el origen de esta propuesta porque quienes la proponen es un grupo multidisciplinario de investigadores que desde diferentes aristas están preocupados por lo que está ocurriendo con la migración y que se reunieron precisamente ayer para plantear todas las posibilidades que tiene este problema de movilidad humana, de movilidad ciudadana, y cuáles podrían ser las posibles soluciones. La identidad es uno de las prioridades también, el que los migrantes tengan identidad, sus papeles en orden, que a veces es carísimo, es fundamental para comenzar a generar una política migratoria adecuada al contexto mexicano. Bueno, hay una cosa que tiene que ver con esto del contexto mexicano, que estamos hablando en este caso de la migración, México, país de paso, la cantidad de migrantes centroamericanos que cruzan el país buscando Estados Unidos. Pareciera que nuestra visión de la migración se ha limitado únicamente a lo fronterizo frente a intereses de países más poderosos. Está muy bien que pensemos este tipo de cosas, pero también hay que analizar que lo estamos haciendo en México desde una perspectiva estadounidense. Nos estamos convirtiendo, por así decirlo, en la cara mala del muro en Estados Unidos, en la cara fea de la frontera con Estados Unidos. Lo que quiero decir es que esta política que está influyendo en Centroamérica ocurre en México, pero es el paso hacia Estados Unidos. Mientras, al mismo tiempo, no estamos pensando, hay una cantidad enorme de mexicanos que han migrado de sus lugares de nacimiento, de sus estados, de sus pueblos, por crimen organizado, por problemas ambientales, y ese tipo de cifras no las hemos visto. No quiero decir que no estemos viendo lo que es importante que pasa en Centroamérica, sino que el fenómeno de migración en nuestro país es regional y que va incluso a nivel interestatal. Y ahí estamos hablando de factores más allá de lo económico, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ahora les vamos a platicar algo que viene ocurriendo desde hace más de 3 años, cuando periodistas como son Pablo Ferri y Daniela Rea inician un viaje importante. Ellos hacen la pregunta a los militares, ¿por qué deciden matar a los que deberían proteger? ¿Por qué mata a un soldado? Es la pregunta que se plantearon los periodistas Daniela Rea y Pablo Ferri para realizar una investigación que ahora presentan en forma de libro titulado La Tropa y que tiene por subtítulo esa pregunta inicial. Una de las propuestas del libro es pensar hasta qué punto las personas que fueron soldadas también han sido víctimas, ¿no? Y en ese sentido lo que encontramos es que hubo un proceso de ser víctimas de violencia institucional, ¿no? Violencia como histórica o endémica que tiene que ver con la exclusión, con la precariedad, y también una vez dentro del ejército muchos de ellos han sido víctimas de violencia por parte del ejército. La investigación inició en 2015 y echó mano de diversas fuentes tanto documentales como testimoniales. Víctima de un sistema opresivo, de una institución que exige la muerte, o parcial por lo menos, del individuo en aras de crear elementos que sirvan a su causa, y en ese sentido evidentemente es víctima. Lo es en cualquier país del mundo cuando hay un ejército de por medio o cualquier fuerza armada, y en el caso de México en concreto lo es más todavía porque fuerza a sus integrantes a plantearse a su propio compatriota, al vecino, como un enemigo en potencia dependiendo del lugar donde vives. La Tropa obtuvo el Premio de Periodismo 2018 Javier Valdés Cárdenas. El libro fue presentado en la Casa Refugio Citlaltépetl por la viuda del periodista. Pues yo creo que algunas preguntas que nos quedaron también como ahí gravitando después de la investigación tienen que ver con el hecho de pensar cuál es el papel real del ejército, ¿no? O sea, si es un papel que es para dar seguridad o es un papel que busca control también de poblaciones y de territorios a través de la violencia. Creo que eso es una pregunta fundamental que valdría la pena hacer a partir de la lectura del libro. La Tropa, ¿por qué mata a un soldado?, es una edición del sello Aguilar. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, pues ahí están dos temazos, ¿no? Que bueno, les presentamos en un par de reportajes y que seguiremos explorando y viendo puntos de vista como estos periodistas que son investigadores también. Y que precisamente ganaron el premio de periodismo Javier Valdés 2018 en su primera edición por este trabajo. Y ahora nos vamos con artes plásticas. El artista plástico Luis A. Orozco dedica su nueva exposición a la comunidad argentina. A través de diversos soportes que incluyen documentos, piezas objetuales e indumentaria, el artista plástico Luis Orozco aborda el tema de la inmigración argentina en México. El proceso, que es un proceso que me ha llevado un par de años, tiene que ver con sí la producción, pero también con un proceso de investigación. El tema de la exposición es un poco la experiencia de la comunidad argentina en México, en la ciudad, sobre todo en la actualidad. Yo tengo la edad de los hijos de los primeros exiliados, ¿no? Es algo con lo que yo crecí. No tengo ninguna relación exactamente o directamente con la comunidad argentina, salvo haber crecido con los Argenmex, ¿no? La muestra Plateado sobre Plateado es el resultado de una investigación tanto plástica como académica que inició paradójicamente con la creación de una pieza, un par de banderas con los escudos nacionales invertidos. Una analogía de la migración y del exilio en función de una experiencia personal, ¿no? Que puede vivirse pues, desde una depresión, que lo considero también una especie de exilio de uno mismo, hasta llevarlo a la relación que tiene una comunidad que refunda su patria en donde estén, ¿no? Ellos llevan a cuestas como su identidad y su patria, y es una comunidad muy grande en México, y es una comunidad pues que tratamos distinto. Otro de los objetivos es aproximarse a cómo entendemos los mexicanos la otredad. La exposición está organizada en 3 secciones. El primero es lo que yo llamo piezas civiles, el segundo son una serie de mapas conceptuales que tienen como esa doble función como académica y también como de radiografía de lo que yo estaba pensando. Son como digamos la pieza más personal, ahora lo verán. Y luego aquellas piezas que tienen que ver como con los usos y las costumbres contemporáneas, ¿no? Son sobre todo piezas relacionadas con el fútbol o el mismo jorongo, ¿no? Que son como, es una prenda de vestir totalmente contemporánea. Plateado sobre Plateado se exhibe en la Galería Garage. Noticias 22, Víctor Gaspar. Qué curioso que Plateado sobre Plateado surge de una canción del rockero argentino Charly García, que precisamente habla del exilio argentino. Así es, y bueno, estamos hablando de un aniversario en torno a esta migración argentina que fue en los años 60. Estamos también, Laura, muy cerca de hacer la conmemoración de otro importante flujo migratorio en nuestro país. Efectivamente, una de las etapas de migración española, también muy particularmente los llamados niños de Morelia. Yo creo que ya les presentaremos algunas piezas al respecto porque justo en estos días se cumplen un par de aniversarios que tienen que ver con esta migración tan importante para México. No sé si tanto para España, habría que ver en España. Bueno, España está redescubriendo cómo se vive esto, cómo se vivió en su momento, pero para México, desde luego, es fundamental para la creación de diversas instituciones literarias, culturales, científicas, que han sido de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. Y que para España es importante, Laura, en el siguiente sentido, aunque no es conocido, todavía sigue siendo para muchas personas de nuestras edades un tema completamente ignorado, pero es importante por lo siguiente: la migración en México es como la migración española en Suiza, de esas pocas que tuvieron un lugar en donde desarrollarse. No pasó lo mismo con aquella migración española de hace 80 años que llegó a República Dominicana con el dictador Trujillo. Efectivamente. Que les fue peor que con Franco. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, eso es algo que tendremos más adelante. Los chilenos en Alemania, por ejemplo. Así es, y que sigue estando vinculado a estos temas que estamos mencionando. Migración, hablamos de migración centroamericana, migración dentro de nuestro país, la idea de la criminalización de las personas que se encuentran en diferentes partes del territorio y conmemorar esto, que son otras migraciones, otras etapas, otras épocas.
Y bueno, antes de la pausa, una triste noticia. Queremos enviar nuestro más sentido pésame, nuestra solidaridad a los familiares y amigos de la artista plástica Yanni Pecanis, quien fuera fundadora del colectivo El Archivero, junto con Gabriel Macotela y Armando Sáenz, y que desarrolló una muy brillante trayectoria como creadora de arte objeto, maravillosas, muy conocidas sus cajas, una especie, digamos, de relicarios en los cuales iba reuniendo objetos de lo más diverso que narraban historias. Así es, pues un sentido pésame a sus familiares. Vamos a una pausa. A 2500 años de su escritura, la obra Orestiada nos sigue llamando a reflexionar sobre la condición del ser humano. La Orestiada, última obra de Esquilo, es la tragedia familiar de justicia y venganza por excelencia. Una saga conmovedora y llena de conflictos que aún resuena 2000 años después de haber sido escrita. Arrancamos esta semana con Orestiada, que es este texto adaptado por un gran escritor, director joven inglés que se llama Robert Icke. A Lorena y a mí nos pareció extraordinario, exquisito, superpoderoso, y ahora estamos trayéndola aquí a la Ciudad de México en este teatro. Orestiada forma parte de una trilogía denominada Invasión Griega. Justo esta invasión griega, que es un poco recuperar los textos fundamentales del teatro, que son los griegos, y escogimos en esta primera edición, que esperemos haya una segunda y tercera y tal, pero bueno, uno no va sabiendo qué pasa en la vida. Escogimos el Edipo, la Orestiada y la Medea, que es el otro proyecto que estrenaremos en una semana más en La Gruta y en el Helénico. Y entonces fue planeado, y los tiempos solito, poco a poco, también se fueron ajustando a que las tres estuvieran en funciones y en temporada en el mismo tiempo, y enos aquí, ya echándolo para andar. La versión de Robert Icke, con traducción de Pilar Ixquic Mata, resume la trilogía original. Agamenón, las Coéforas y las Euménides en una sola pieza que cuestiona la necesidad de violencia en nuestras vidas, si en realidad existe la justicia y si podemos evitar nuestro destino. El autor reacomoda esta tragedia y el entendimiento del público acerca del mito, pues acorta la distancia entre la antigüedad y la actualidad. La verdad es que contamos con extraordinarias figuras del teatro mexicano, como es Laura Almela, como es José Carlos Rodríguez, como es el maestro Davidson, como es Emma Dib. La primera parte de la invasión, Edipo, Nadie es ateo, ha logrado gran empatía con el público. Ha funcionado muy bien, te digo, o sea, la gente sale feliz, y sobre todo, más que feliz, sale con ganas de preguntarse y analizar qué les está proponiendo Eurípides, pero hoy en día, ¿no? Y a través de esta nueva mirada de creadores mexicanos, que también es una de las cosas importantes que sobre todo en estos tiempos hay que hacer, que es abrirle las puertas a los creadores mexicanos a que sigan produciendo y diciendo lo que tienen que decir. Pero muy agradable. Vamos, no puedo estar aquí toda su vida. Estuve toda la primera parte. La primera parte de la primera parte. Estaremos aquí en el Teatro El Galeón con Orestiada, una obra del dramaturgo Robert Icke basada en el clásico griego. Vamos a tener funciones de jueves a domingos, una muy corta temporada de 6 semanas. Aquí los esperamos. Buenas noches. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Conoces esta familia o no? Pues se ve delicioso. En esta casa hoy. Este fin de semana, Federico Ibarra va a presentar 2 nuevos discos en los que ha estado trabajando durante los últimos 4 años. Vamos a conocerlos. El próximo sábado 8 de junio, en punto de las 17 horas, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, se realizará la presentación de 2 discos del compositor Federico Ibarra. El primero es Orestes Parte, que requiere una orquesta grande y solo 4 cantantes. El proyecto se alargó precisamente por falta de una orquesta con tiempo disponible para grabar. Fue con la Sinfónica Juvenil del Estado de México, que dirigía Rodrigo Macías,
Rodrigo Macías, porque ahora ya está a cargo de la Orquesta del Estado de México. El otro disco reúne la obra orquestal de Federico Ibarra, que al igual que el anterior tuvo serias complicaciones para gestarse. Los tiempos de grabación lo complicaron todo. El registro se realizó por partes, cuando la Orquesta 5 de Mayo, dirigida por Fernando Lozano, tenía tiempo. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Que el maestro Lozano, pues en momentos en donde la orquesta no tenía, que le diré, muchas actividades, entonces era cuando decía, vamos a grabar dentro de 2 semanas. Entonces tengan todo listo, etcétera. Es el tiempo que tiene la orquesta y lo hacemos. ¿Se podía grabar todo lo que está en el disco? No, obviamente. Y entonces decía uno, bueno, pues es que faltan toda una serie de cosas. Pues el próximo año lo hacemos. Entonces este disco, pues qué le digo, tiene entre 3 y 4 años de haberse hecho y pues no había podido salir. El disco no abarca la totalidad de la obra orquestal de Federico Ibarra, pero sí recupera gran parte de su legado musical, que abarca de 1984 hasta nuestros días. Noticias 22, Julio López. Bueno, cuando estábamos viendo esta entrevista con Federico Ibarra, conversábamos, Laura, sobre es tal vez uno de los compositores vivos mexicanos que más trabajos grabados ha tenido recientemente. No solamente montados, sino que también los tiene grabados, ¿no? Efectivamente, bueno, él es muy prolífico y además tiene, digamos, esta capacidad también de relación con el público, con las orquestas, y por ello es que, por fortuna, le han estrenado la Sinfónica Nacional, la que a ustedes se les ocurran sus sinfonías u obras de otro ámbito, y lo que dices, grabadas, que eso también es importante. Así, la última vez que lo tuvimos aquí es cuando presentaba su disco de obras corales. Sí. Y bueno, ya vieron ustedes que el próximo viernes se van a presentar estas 2 grabaciones de sus materiales, las sinfonías, y por otro lado la Orestiada. Y menciono lo de la Orestiada porque ese mismo viernes también estará la función de teatro que pueden ver en el Centro Cultural del Bosque, que a mí, la verdad, muero por verla, vía Edipo, me encantó. Y ya, ahí en el Teatro del Galeón que acabamos de ver. Entonces, bueno, pues yo creo que redondea mucho esta idea, ¿no? Sí. Esta idea de regresar a los clásicos, es clásico también decirlo, ¿verdad? Pero por algo son los estándares y son el canon de nuestra civilización. Es un clásico decir que los clásicos nos muestran la fragilidad humana. Bueno, continuamos. Durante el mes de junio, el creador venezolano Damián Suárez expone en la Ciudad de México. Lo que propone el arte textil, que es la diversidad de materiales, que es la pluralidad de texturas, de sensaciones, quizás no es lo mío. Yo creo que lo mío iba más bien por el color, por la sensación que te da ver cómo un color se mueve, ver cómo un color contrasta con otro y cómo eso conecta con algo en ti que va más allá de tu consciente, que es algo que va más allá de las ideas. Yo lo que busco con mi obra es que los colores se comuniquen con tu ser inconsciente y que sea lo que sea que te pase, sea una experiencia personal. Utilizando solamente hilos de distintos materiales, texturas y colores, Damián Suárez crea cuadros que no parten de un boceto o un dibujo, son el resultado de su encuentro con el material y tablas de madera que van siendo cubiertas por metros y metros de hilos. Para mí el hilo es una línea flexible. Y ahí en ese momento precisamente yo creo que me desvinculo del arte textil porque para mí el hilo no es un material de construcción, un material textil con el que hago cosas. Para mí el hilo es una línea flexible, una cuerda. Entonces las características que tiene esto es que le da cierta individualidad a cada hebra. Cada línea existe por separado, es una pequeña unidad que junta es insignificante, junta es un hilo, sola es una cuerda, pero junta toda se convierte en un fenómeno emergente y entonces constituye una obra de las que podemos ver ahora. El ser etológico es más bien una observación de mi infancia, de la naturaleza, de lo que me rodeó, de lo que me influenció cuando yo era un niño, en la montaña donde crecí, rodeado de animales, de un puñado de familia, que era lo que vivía en mis cercanías. Y eso me hizo ser la persona que soy hoy y expresarme de esta manera. Entonces eso es el ser etológico. El ser etológico, obra reciente del artista venezolano Damián Suárez, se presenta
todo el mes de junio en la Galería CAM. Noticias 22, Alberto Aranda. Como lo comentamos al inicio de este programa, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la doctora Leticia Merino nos dice cuáles deberían ser las prioridades de la agenda ambiental a nivel nacional. ¿Funcionan las leyes mexicanas para proteger los ecosistemas naturales y el bien común? Esta es una pregunta oportuna en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente que la ONU estableció el 5 de junio desde 1974. Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, experta en el tema, asegura que desde 1992 se firmaron acuerdos que afectaron el uso desmedido de recursos como el agua. Hay acuíferos que están sobreexplotados, donde existen más de 600 concesiones. Hay un sobreuso de los acuíferos, digamos que están también sobreexplotados. Se extrae un 160% de lo que se recarga. O sea, estamos consumiendo en números rojos. 80% del agua concesionada está en manos de 8 concesionarios. Digo, agroindustria, minería, grandes desarrollos turísticos y inmobiliarios, mientras la población que está creciendo tiene un acceso cada vez menor. Y nos parece que es muy importante legislar de manera que no se privaticen los sistemas municipales de agua, que es algo que está pasando, que el agua se maneje como bien público, de manera no es un negocio. La ley minera es otro de los temas que preocupan a la investigadora. Lo que se permite es que corporaciones extranjeras sean titulares de concesiones mineras. Se define la minería, y esto es tremendo, como actividad de interés público. Yo no sé cuál es el interés público de la minería, y prevalente, o sea, más importante legalmente que cualquier otra actividad, incluido el derecho humano al agua, la conservación de los ecosistemas, la agricultura doméstica, el sistema el sistema alimentario, el derecho a la alimentación. O sea, la minería se define como más importante. Reformular las leyes marco, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, promulgada en 1988, y la Ley de Responsabilidad Ambiental de 2007, son algunas propuestas que la doctora Leticia Merino plantea. Esto es insostenible, y que como ciudadanos tenemos que estar informados y tenemos que exigir mejores leyes. El tema de que esto es desarrollo y de que genera empleo, digamos, son falacias. Bueno, pues la verdad vimos imágenes hermosas de pronto de la naturaleza, y cuando vemos la otra parte, Huemantzin, realmente es doloroso y se nos pone a pensar la existencia de legislación, la aplicación de la misma, la sanción de la misma. Es un proceso que no hemos podido cerrar la pinza, ¿no? Así es, digo, qué bueno que hay leyes, ¿no? Es lo que nos hace diferentes a otro tipo de seres, pero también cumplir las leyes, juzgar, señalar a los culpables cuando hay culpables. Bueno, creo que ese proceso todavía nos falta, y a mí todavía me sigue causando ruido cuando hablamos de medio ambiente con esta idea de recursos naturales, ¿no? Es como hablar, en lugar de relaciones laborales, recursos humanos, ¿no? Como si las personas, igual que las cosas que nos rodean, están a nuestra disposición como un recurso más dentro de esta cadena de producción, ¿no? Efectivamente, que no hay un espacio en el planeta Tierra que, si es posible explotarlo, no se explote. Sí, no hay un animal, no hay una planta que, si tiene algún tipo de valor o puede servir para algo, puede sacársele una utilidad, no se le explote. Sí, es mejor pensar en una ley de derecho ambiental, ¿no? Que son los derechos de última generación, pero bueno, hay que repensar eso. Y bueno, una noticia que ya ha estado circulando, y aquí habíamos empezado a pensar lo que es, después de 2 meses de conversaciones con el gobierno de la Ciudad de México, la asociación Cinema 23 anunció oficialmente la cancelación indefinida
de los premios Fénix. Así es, esta noticia se dio a conocer el día de hoy, ya habíamos comentado con ustedes hace unas semanas los motivos de la cancelación y esta noticia que tenemos hoy, la cancelación de los premios Fénix es debido principalmente a razones presupuestales que impiden la celebración de la ceremonia de premiación, así como proyectos periféricos en torno a este evento, como ya sean conversatorios, clases magistrales, encuentros de industria, exhibición, todo esto que ocurre, no vamos a decir únicamente en los premios Fénix. Los premios Fénix están enfocados en nuestro contexto y en nuestra cinematografía en habla hispana, pero eso ocurre, Laura, amigos, en las cinematografías de cualquier parte del mundo. Efectivamente, además, bueno, tenían un enfoque muy hacia la industria. No solamente la contemplación, sino la industria. Bueno, sí es una noticia lamentable, esperemos que pronto existan mejores condiciones para ello. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace algunas semanas recordarán que transmitíamos desde el MUNAL cuando fue inaugurada la exposición dedicada al Dr. Atl en un diálogo con otros paisajistas en nuestro país del siglo XIX hasta la actualidad. El Dr. Atl también escribió un libro que tiene que ver con una ciudad vinculada con artistas, más o menos como la ciudad de los poetas, más o menos como la ciudad de Dios. Sobre eso también sacó un libro Cuauhtémoc Medina. Pero la siguiente nota que nos llega desde España nos pregunta lo siguiente: ¿qué hubiera sucedido si el diseño y la construcción de la ciudad para los artistas y científicos que soñó Gerardo Murillo, alias el Dr. Atl, hubiera caído en manos corruptas? Antonio Ortuño fabula esta posibilidad. La noche que lo detuvieron, rememoró Blanco, una camioneta oficial con torreta de luces fue enviado al despacho de Piña para reclamar. Antonio Ortuño ha presentado en Madrid su más reciente novela, Olinka, una obra que parte de la idea del Dr. Atl de reunir en un mismo barrio a un sector específico de gente, pero no precisamente el cultural y científico. Olinka reúne delincuentes de cuello blanco que, según Ortuño, abundan en Guadalajara. Y Guadalajara, sobre todo, pues es la capital mexicana del lavado de dinero. En Guadalajara desde hace mucho tiempo hay un boom inmobiliario, hay un boom comercial, hay un boom de la industria del lujo que no tiene ninguna clase de relación con una especie de boom económico, porque boom económico no ha habido, no es una ciudad que se haya enriquecido, pero a la vez es una ciudad en la que hay mucho dinero. Solo que el dinero no circula entre la gente común y corriente, que somos la mayoría, sino entre una serie de élites bastante siniestras, parte de las cuales son los ricos de toda la vida y parte de los cuales son estos repentinos ricos con dinero tan dudoso, ¿no? Olinka comienza con el deseo de venganza de Aurelio Blanco tras 15 años de cárcel. La novela retrata la corrupción en la Perla Tapatía, pero también habla sobre gentrificación y violencia. Está la corrupción en Olinka, bueno, los Flores compran ilegítimamente unos terrenos que todavía son ejidales, sobornan a gente del registro público de la propiedad, sobornan a un comisario ejidal, ponen a unos abogados a hostigar y a amenazar a la gente, ofrecen unas liquidaciones absolutamente ridículas y finalmente recurren incluso a la violencia. La gentrificación a la mexicana es mucho más radical y mucho más violenta porque, como desgraciadamente pasa con muchas cosas en México, parece no haber un tope institucional en el que las cosas se detengan en algún punto. Próximamente, Antonio Ortuño publicará con el sello Dharma una colección de artículos sobre literatura. Yo tengo la intención, desde luego, no que sea un libro de estudios literarios, sino sencillamente unos acercamientos desde el periodismo cultural y con bastante humor al fenómeno literario y a la escritura en sí y a la vida del escritor y de los escritores. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Olían a sudor ambos y a otra cosa más acre que quizá fuera un tufo a orines ya incorporado a su buque de policías. Uno de ellos... Bueno, gracias a Francina por este viaje al viejo continente. Continuamos por allá porque les vamos a presentar una exposición que se lleva a cabo en Múnich y para ello nos enlazamos con María Luz Moraleda,
Adelante, María Luz, de Deutsche Welle, para que nos platique acerca de esta muestra llamada Escala Triunfante que se presenta allá en Alemania. ¿De qué se trata esta exposición, María Luz? Buenas noches, ¿qué tal amigos televidentes de Canal 22? Un gusto saludarles. Hoy les hablamos de El Anatsui, un artista africano considerado uno de los contemporáneos más importantes de su generación y de los más influyentes del continente. Hasta finales de julio presenta en la Haus der Kunst en Múnich su primera exposición general y la más completa en Europa hasta la fecha. Su sello personal son los hermosos tapices y murales metálicos que cuando se ven de cerca en realidad son pedazos de material reciclado como láminas de latas de bebidas, chapas de hojalata y tapones de botella. Su objetivo es reutilizar residuos para otorgarles una nueva vida gracias a elaborados procesos artesanales. Y bueno, hay un mensaje por ahí medioambiental, hay una crítica a la sociedad de consumo, hay también la tradición del pueblo Igbo que retoma el Anatsui. ¿Qué otros temas están presentes en esta muestra, María Luz? Así es, una constante en sus obras es el tema de la experiencia colonial, la historia de África y por supuesto de su país. Por ejemplo, los tapones que utiliza proceden de bebidas alcohólicas que los europeos trajeron a África como moneda y por tanto como medio de opresión, en la época de la trata transatlántica de esclavos. En el transcurso de su vida, el Anatsui también ha creado innovadoras esculturas de madera, infiriendo por ejemplo en esta madera heridas de motosierra y quemaduras como metáfora de la destrucción de las culturas indígenas de África por el colonialismo. Bajo las manos del Anatsui, la luz, la forma y el color se funden así en inolvidables obras de arte reciclable. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda. Muchas gracias por estas imágenes de verdad que nos remiten a los textiles, que nos remiten a quizás hasta mosaicos venecianos, a los grandes tapices. ¿Qué les parece? Híjole, a mí me encantó. Precioso, que además tiene que ver con la siguiente nota por la luz, la forma y el color que también utilizan aquí y además el material de madera, los huicholes, huemansin, este trabajo artístico de esta comunidad mexicana trascendió fronteras. El arte huichol está en París. El maestro Gregorio Barrio viajó hace unos días para encabezar esta muestra integrada por 30 piezas de gran formato y elaboradas por distintos artistas que viven y trabajan en comunidades de la Sierra Madre Occidental. El maestro Gregorio Barrio, así es, que es uno de los artistas más importantes, que tiene su exposición en la Fundación Cartier. Fue el maestro que nos está acompañando allá. Va a ser un trabajo en vivo para que la gente vea cómo se hace el trabajo. Llevó varias de sus piezas de gente de su comunidad. Entonces, pues él también, después de 6 años de haber ido a París, estaba contentísimo de regresar al lugar que lo colocó en un museo. Entonces, pues, a ver qué otras ofertas le hacen ya por allá. Con esta exposición, no solo se busca dar a conocer el arte huichol en Europa, sino que además se intenta iniciar los trámites para que la UNESCO reconozca este trabajo como Patrimonio de la Humanidad. La Galería de Arte Yagüi está impulsando esta iniciativa a la par que busca que los mexicanos valoren este trabajo. Y es que una pieza pequeña de 10 a 20 centímetros se lleva un mes en su elaboración y por arriba de los 40 centímetros se puede tardar de 1 a 3 años. Prácticamente lo que estamos viendo son ofrendas hacia sus dioses. Ellos, todas las piezas que hacen son un rito hacia a la simbología de sus dioses. Estas piezas nos están contando historias, nos están contando leyendas, nos están contando fiestas y celebraciones. Eso es prácticamente lo que ellos interpretan en sus piezas. Ellos principalmente hacen 2 tipos de piezas, las piezas en estambre y las piezas en chaquira. La chaquira, a pesar de que mucha gente piensa que es de plástico, en realidad las cuentas son de vidrio. Esto es muy importante, ya que ellos creen que cuando tú mueres, tu alma se transforma en cuarzo, que es un material vitro igual que el cristal del que está hecho la chaquira. Entonces, por eso que ellos decoran estas piezas. En cuanto a las piezas que nosotros tratamos de exhibir, son las piezas más tradicionales en su elaboración. O sea que todas las piezas están hechas con una capa de cera de Campeche y después se le coloca la chaquira o el estambre uno por uno
todo sin ningún patrón determinado ni ningún dibujo marcado previamente. La exposición Arte Huichol, expresión de un pueblo, se presenta hasta el 16 de junio en la sede de la UNESCO en París. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está este comentario sobre el arte que puede provenir, como veíamos, de África, puede provenir de México, y que cuando se retoman estas raíces culturales, la tradición cultural, y se lleva a otros territorios del arte contemporáneo, bueno, pues yo creo que tiene validez en cualquier parte del planeta. El trabajo también que requieren este tipo de artesanías, que bueno, ahora están del otro lado del mundo, pero que además si uno piensa en la cantidad de tiempo que lleva elaborar cada una de estas figuras y el reto que implica, se valora un poco más las tradiciones que tenemos aquí en el país. Pero, antes de la pausa tenemos... Antes de la pausa tenemos un comentario sobre la evaluación de proyectos inscritos en la convocatoria ProFest 2019, programas artísticos que fueron seleccionados 89 proyectos favorables, resultaron, van a ser beneficiados para llevar expresiones artísticas a comunidades tradicionalmente excluidas y fortalecer las culturas locales. Además, es importante mencionar que este año Profest dispone de 110 millones de pesos, cifra histórica, bueno, pues pensando que en 2011 y 2018 se dispuso de 25 millones de pesos por año. Entonces, es interesante esta convocatoria, Laura. Bueno, vamos a la pausa. Es miércoles de Visión Global. Laura ya está con nosotros, la doctora Iliana. Vamos con ella y con Huemansin. Bueno, así es. Bienvenida, Iliana. Gracias por estar nueva cuenta con nosotros. Gracias a ti. Bueno, hoy es un día importante, o bueno, no lo sé, después de lo que escuchamos, qué tan importante ha sido en estas relaciones México-Estados Unidos. Por un lado, la visita de Brad, que parece que no dio mayores resultados, que así se había visto desde días anteriores, y por otro, que los republicanos del Congreso no están de acuerdo con Trump. ¿Cómo valorar eso entre las relaciones? Bueno, es una negociación bastante dura para el gobierno mexicano. Obviamente le genera también inconformidad y posiciones encontradas a Trump dentro de su propio partido, porque también es un desafío para él decir que todos los republicanos apoyan esta medida. Ciertamente la popularidad de Trump se ha elevado dentro de sus votantes y por supuesto dentro del propio partido, pero no en todas las decisiones. Este tipo de situaciones son muy criticadas justamente por los republicanos, que también tienen varios negocios y que generarán merma o que estarán básicamente afectados si se implementan este tipo de medidas que ha anunciado el mandatario. Recordemos que él amenazó en el sentido de que si México no frena la migración y no tiene medidas contundentes, lo que va a ocurrir a partir del 10 de junio es la elevación de aranceles o impuestos al comercio proveniente de México y que por supuesto va a generar afectaciones, porque la amenaza no solamente es incrementar un 5%, sino llegar hasta el 25% del incremento si México no implementa las medidas que frenen los flujos migratorios provenientes particularmente del Triángulo del Norte, que es básicamente Centroamérica y particularmente Honduras, Nicaragua y Guatemala, a quienes ya Estados Unidos también ha amenazado y ha reducido la inyección de capital en materia económica. Así es que hay una situación difícil. Recordemos que en días pasados, en este segmento de Visión Global, anunciamos cómo la CEPAL acordó junto con México, esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un flujo importante de capital hacia el Triángulo del Norte para motivar el crecimiento industrial y generar las políticas que desincentiven a estos flujos migratorios. Lamentablemente, eso es un plan a largo plazo. Así es, digo, de alguna manera era uno de los objetivos, uno de tantos, también frenar la migración del Plan Puebla-Panamá, que estamos hablando de casi 20 años del proceso de negociación de ello, y que a 20 años estamos hablando de otro nuevo plan económico para frenar nuevamente la migración. Es muy a largo plazo todo esto. Claro, es correcto. Y bueno, ¿qué está haciendo Trump con esta política donde afecta no solamente a los flujos migratorios, sino también al comercio mismo
trilateral, yo no diría que solo bilateral, porque recordemos que el bloque económico que configura México con Estados Unidos incluye también a Canadá y que mucho de las mercaderías y manufacturas que llegan al mercado estadounidense también llegan hasta Canadá. Entonces va a haber una afectación importante, claro que la va a haber, y es importante entonces decir que él está generando un muro de aranceles. No está logrando un muro físico como lo quería en su campaña, pero sí un muro en materia económico que tiene que ver con un muro de aranceles. Ahora bien, la intención de Brad y su equipo negociador, que encabeza particularmente la Secretaría de Economía, tiene que ver también, por supuesto, con dialogar, por ejemplo, en estas últimas horas con el vicepresidente Mike Pence y con el secretario de Estado Mike Pompeo. Ahora bien, esta discusión o esta conversación no ha sido zanjada hasta que el mandatario no diga la última palabra. ¿Y por qué? Es cierto que Nancy Pelosi, la representante o líder de la Cámara de Representantes de origen demócrata, ha señalado que esta posición del gobierno estadounidense básicamente es una medida de emergencia nacional que se aplicaría en un contexto de enemigos y están tratando a México no como un aliado comercial, sino como un enemigo. Justo cuando hoy es el día que celebra el desembarco de las tropas de los aliados en Normandía y está la visita de Trump en el Reino Unido con toda la problemática que se ha llevado allá con las duras críticas que ha tenido al alcalde de Londres. Pero ya también desde allá hace ver lo globalifóbico que es él y cómo no soporta los bloques económicos ni las cadenas productivas o la articulación del comercio. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, le hizo la carrilla o el chiste a Theresa May, que deja su posición este viernes, y que qué bueno que se salían del Brexit y que deberían quedarse, ella debería quedarse para ver cómo él va a celebrar un gran acuerdo comercial con el Reino Unido. Ahora, si llevamos ese pensamiento a lo que estamos viviendo actualmente con México, es esta posición globalifóbica de no querer un mercado trilateral. No está en peligro el TEMEC, o la negociación de este nuevo acuerdo que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tenemos, pero sí sin duda va a generar un daño importante. El TEMEC ya llegó al Senado mexicano, falta que llegue al Senado de los Estados Unidos para obtener una ventaja. ¿Qué puede ocurrir de aquí al lunes? Que haya una negociación mañana importante que frene la imposición del arancel del 5%. Si no hay esta negociación del gobierno mexicano y no obtienen la ventaja, tendremos la siguiente semana un arancel del 5% y luego la posibilidad de que se siga negociando para no llegar al incremento del 10, 15, 20 y 25 que se ha anunciado en esta medida. Ahora, también algo interesante va a ser cómo se maneja el propio Congreso de los Estados Unidos a partir de la inconformidad que se genere dentro de los propios republicanos y, por supuesto, dentro de los propios demócratas, que parece ser que están dispuestos a negociar por la disminución o el arancel cero de acuerdo a el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump está confundiendo la política social con la política económica y llevando al extremo esta situación a partir de su incapacidad también para impedir que estos flujos migren hacia los Estados Unidos. Porque si bien es cierto, México los catapulta, también es cierto que hay un mercado que los necesita. Bueno, y por otro lado, a mí me llama mucho la atención, Ileana, en otras ocasiones hemos conversado que cuando pareciera que por primera vez en la agenda política mexicana y en los medios de comunicación estamos descubriendo Centroamérica. Las veces anteriores que se hablaba de Centroamérica en medios de comunicación era cuando la guerrilla o cuando algún desastre, pero prácticamente no había ninguna noticia, no existe Belice en los medios de comunicación, en la política internacional de nuestro país, Guatemala a veces sí, a veces no, y Centroamérica nunca había sido motivo de discusión de política internacional en nuestro país, siempre era hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, es correcto, pero ahora, bueno, el entorno básicamente, ese es un comentario muy suspicaz, porque también habría que ver entonces quién está impulsando a estos flujos migratorios desde Centroamérica, porque históricamente estos han existido. Y me parece que han exacerbado las cifras al decir que son superiores a otros años. No, siguen siendo los mismos flujos. Llama la atención de repente a la organización de estas caravanas que efectivamente se han acentuado. Pero habría que ver efectivamente quién está detrás de esto o si solamente también es la ocupación de un discurso político por parte de Estados Unidos para que en las primarias Trump pueda elevar su posición ante los votantes y generar una corriente que le permita ser el siguiente nuevamente candidato para una
reelección en los Estados Unidos. Así Si hay es. motivos de esta naturaleza, sin duda. Porque mientras habla de buscar la democracia en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no dice lo mismo de Honduras, en donde, bueno, sabemos muchas cosas de lo que está pasando en Honduras. Nicaragua. Nicaragua, el año pasado, que estaba al borde de una crisis tremenda, de repente parece haberse olvidado. Y bueno, en Guatemala, Guatemala es un país que siempre ha apoyado en las Naciones Unidas las decisiones de Estados Unidos. Sí, claro, y curiosamente ahora lo estamos viendo, ¿no? Jimmy Morales, por ejemplo, ya expulsó a los miembros de la Comisión en contra de la Impunidad de Naciones Unidas. Entonces sí, hay intereses ahí que tendríamos que estudiar de otra manera. Tienes toda la razón. Bueno, pues tenemos todavía unos días para observar qué es lo que ocurre. Mañana es un día importante para ver qué obtiene la negociación de México. Y tenemos todavía para el lunes, ¿verdad? Otra Sí. negociación importante. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Ileana. De nada. Y ya estamos al final de Noticias 22, ¿verdad? Efectivamente, y les hacemos una recomendación hablando justamente de estos temas que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos. Kimberly Armengol hoy platica con Alfredo Jalife en Debate 22. Terminando Noticias 22, no se lo pueden perder. Es el tema de hoy, es el gran asunto que preocupa no solamente a los mexicanos, sino a muchos otros países donde la afectación de la relación México-Estados Unidos tiene efectos en términos sociales, económicos y políticos. Ahí lo tienen. Quédense terminando el programa, ya prácticamente nos vamos y tenemos para finalizar algo muy agradable. Fíjense que el Museo del Prado cumple 200 años de haberse abierto y Karen tiene de las colecciones, hay quienes dicen, bueno, pues es el mejor museo de arte de todo el planeta. Y bueno, pues efectivamente ahí están las mejores colecciones de Goya, de Zurbarán, de la pintura flamenca, de los grandes maestros como Rubens, como el Bosco, en fin, Jan van Eyck, Roger van der Weyden, ahí están sus grandes obras. Y para conmemorar su bicentenario ha realizado diferentes actividades, pero una muy particular es un videoclip animado con una treintena de cuadros que resguarda precisamente la pinacoteca de este museo, Laura. Así que bueno, los invitamos a que disfruten de estas imágenes, a ver qué les parece. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, Guamansin. Chao, buenas noches.